El Parlamento Europeo ha abordado el refrendo del nuevo Colegio de Comisarios esta semana y desde luego esto no está exento de polémica, como ya nos adelantó von der Leyen en plena campaña electoral, cuando comenzó a hablar de una ultraderecha buena. Esto sugería que si los resultados les acompañaban, y finalmente así ha sido, el Partido Popular Europeo tenía intención de emular a sus socios españoles que ya habían pactado con Vox en numerosas instituciones y acordar con la ultraderecha la propia composición de la Comisión Europea. Desde la dirección del PP europeo, que la lleva el alemán Weber, se abaten dos pájaros de un tiro, porque además de asegurarse que si lo desean los populares pueden prescindir de los socialistas y los liberales y pactar los grandes temas con la ultraderecha, los populares alemanes de la CDU y el CSU apuntan en la misma dirección ante unas nuevas posibles elecciones en Alemania, donde la nueva mayoría podría ser de derecha y ultraderecha, rompiendo con un cordón sanitario en vigor por razones más que obvias desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se confirma este giro a la derecha más extrema que va a poner en riesgo cualquier conquista social o contenido progresista en las políticas europeas de los próximos 4 años y medio. Los socialdemócratas y los liberales van a tener que reflexionar seriamente sobre su papel en el Parlamento Europeo y también en la Comisión Europea, que es colegiada y que previsiblemente no va a dejar mucho margen de actuación a sus comisarios. Desde el grupo de la izquierda, Euskal Herria Bildu, queremos denunciar este giro hacia planteamientos ultraconservadores de la política europea, giro que se da en un momento en que los Estados Unidos pues van a ofrecer desde enero un gran paraguas político global para la proyección de todos esos valores reaccionarios. Desde luego, la izquierda, los valores progresistas y democráticos y los intereses de las naciones sin Estado como la nuestra van a estar bajo presión en el corto y medio plazo en el ámbito europeo. Y desde Euskal Herria Bildu solo podemos en este momento votar no a esta nueva Comisión Europea que incluye 2 comisarios de ultraderecha.